Los mormones y el satanismo. Este segmento se llama así porque voy a hablar de un cristiano que dice muy insistentemente que los mormones son satánicos. Pero en mi opinión eso es simplemente una opinión estúpida y malintencionada. Pero es una opinión. Es decir, yo no creo que los mormones sean satánicos porque según yo lo veo, Satanás no existe. Y por más que existiera, no hay ninguna evidencia de que los mormones adoren a la figura de Satanás. Todo esto viene de un mensaje que me mandó uno por WhatsApp. Dice: hola Manuel, DTV, que Dios te bendiga. En esta tarde, dime de tu opinión sobre el testimonio de William Schnoebelen. Fue miembro SUD 1980-1985. Debes conocer de su testimonio y trabajo, puesto que estás muy documentado de los temas SUD y relacionados. Sí, porque yo sé de todo lo loco que se han unido a la iglesia. Bueno. Schnoebelen afirma que siendo él un practicante activo y del satanismo, en su caso un mago druida, ex masón, ya tenía sospechas de la vinculación de aspectos del mormonismo con la magia, particularmente druida. Él afirma que en 1980-1981 sostuvo junto a su esposa una entrevista con un miembro de los 15, 12 apóstoles más 3 primeras presidencias, ya sabemos quién son los 15, y que luego de él identificarse, darle signos y regalos recibidos de un alto mago druida, explicándole su intención de la vinculación de la magia y aspectos del mormonismo, el apóstol le confirmó su intuición y luego de otros detalles le indicó que de hablar esos temas solo lo hicieran con alguno de los apóstoles, nadie por debajo de ese nivel en la jerarquía mormona. Ok, claro, es un secreto entre los 15 que los mormones son satánicos, nadie más lo sabe. Claro, en el caso de Schnoebelen, sale de la brujería, magia y mormonismo y entra al cristianismo evangélico y desde esa plataforma hace su relato de lo que vivió, etcétera, etcétera. Schnoebelen infiere en su relato que en el más alto nivel de jerarquía SUD, en base a lo que dijo el apóstol con el que habló, hay Faust, ya vamos a hablar de eso, Elder Faust, hay conocimiento de que los ritos y el sacerdocio de Melquisedec son luciferinos. Y en gran parte de sus ordenanzas, ritos, saludos, símbolos, contraseñas son de uso ritual común de la masonería y otras corrientes de religión y pensamiento no cristiano. Bueno, la masonería no es una religión. Gerald y Sandra Tanner documentaron este y cientos de temas adicionales de la historia, práctica y teología SUD en varias de sus publicaciones. Varios ex-mormones que fueron obreros en el templo también hablan de aspectos coincidentes. Recordándote que hablo de la década de los 80 y que en 1990 se realizó una vasta cantidad de cambios en las ordenanzas del templo. Se cambió el delantal verde, la hoja de higuera en el jardín de Edén, que todavía era símbolo del poder del sacerdocio de Melquisedec. Bueno, todavía se usa ese delantal verde y representa el delantal de hojas que Adán y Eva hicieron en el jardín de Edén luego de que comieron la fruta, porque sabían que estaban desnudos. Luego el simbolismo cambia cuando uno se pone la bata blanca, esa que representa la ropa de pieles hecha por Dios. Lo que los conectaba a Lucifer, quien según me parece recordar, es quien en la dotación o investidura le ordena a Adán y Eva se pongan los delantales de hoja de higuera, ya que Dios llegaba al jardín y ellos dos ya sabían que estaban desnudos por sus ojos abiertos ya que comieron del árbol. Bueno, pero el punto que quiero preguntar es si crees que exista al más alto nivel de la jerarquía mormona la práctica abierta y consciente en el templo de la adoración a Lucifer, posiblemente solo con participación de grupos reducidos de iniciados, tal vez como en el caso de Schnoebelen, amigos o brujos que han llegado y se han unido a la iglesia SUD y luego de conectados con sus iguales participar de estos rituales que son de acceso al mormón común, que no son de acceso al mormón. Disculpen, que está difícil leer esto porque la ortografía y la gramática es una pesadilla. Bueno, se sabe que Joseph Smith fue masón grado 32, prácticamente de magia, vidente o adivinador, y fue sometido a la justicia por engaño con estas prácticas. José recibió el tercer grado nomás, no 32, antes de ser hecho a patada, y fue perseguido por la justicia no por ser masón, sino por otras cuestiones políticas. El tipo seguía amenazando que iba a crear una teocracia ahí en sus lugares por eso, pero bueno. O sea, existe la posibilidad de que los altos mandos poderosos SUD, intocables, multimegamillonarios, megalomanamente mentirosos, al igual que su fundador, también sean un grupo de brujos o satanistas bien ocultados, cual lobos bajo los pienes de ovejas. Mi respuesta, no. No, y no. Aunque, no.
Cuando le dije a esta persona que no tenía ninguna confianza en el Bill Schnoebelen ese, porque había afirmado ser un Illuminati y un vampiro, literalmente, de esos que toman sangre y se queman con la luz del sol y todo, no le tengo confianza. Pero siguió tratando de decirme que es interesante, que tal vez su evidencia es válida, y de hecho me molestó tanto enviándome mensajes tan largos que después de decirme que no me interesaba debatir sobre el tema y que con lo que había leído me bastaba, tuve que bloquearlo. O sea, el tipo, cada mensaje era como de 40 párrafos y me decía, ignoraste este punto que te pregunté, como si yo tuviera alguna deuda, ¿no?, de responderle a él. Pero bueno, por ejemplo, le dije que vi su película Mormonism, Temple of Doom, algo así como Mormonismo, Templo de la Perdición, un juego de palabras con la película de Indiana Jones, que había leído su panfleto en la que habla de cómo había sido un vampiro y que había leído varias biografías y reseñas de su trabajo y que con eso era suficiente. Me insistió que tenía que leer 2 libros más. Uno sobre la masonería y otro sobre la caída de Lucifer, no sé qué miércoles, y ver otro video sobre José Smith y leer otro libro de cuando dejó de ser un satanista. Obvio que no tenía ningún interés en leer o escuchar una sola palabra de ese lunático, porque no tengo todo el tiempo del mundo y porque leo a la misma velocidad que el resto de la humanidad, aunque quiero dedicarle parte de un segmento como para mostrar la locura a la que llega la gente a la hora de tratar de llamar la atención de los demás. Este Bill, y lo llamo así, o el barbudo, porque en su película Mormonismo y el Templo de la Perdición tiene una barba de medio metro, y porque su apellido es una pesadilla, Schnoebelen, aunque no sé si lo pronuncio bien. Pero como digo, este Bill se ha ganado la desconfianza de todo el mundo. Los Tanner lo han criticado. Sus libros que se vendían en la tienda de Jack Chick, uno de los fundamentalistas evangélicos más odiosos, homofóbicos, paranoicos de que el diablo está en todas partes y, en mi opinión, despreciables del mundo, ahora ya no se ofrecen más allí, dándome la idea de que el tipo era demasiado extremo como para un enfermo de la cabeza como Jack Chick. Incluso Mark Dice, un loco que se gana la vida escribiendo sobre teorías de conspiración, especialmente los Illuminati, dice que el barbudo está lleno de caca. Y Henry Makow, otro rayado antifeminista que predica sobre el nuevo orden mundial, no lo soporta. Así que el Bill no solamente no está en buena compañía, no está en mala tampoco, parece que no está en ninguna compañía para nada. Antes de mencionar algunos de los puntos principales en su película, quiero citar su biografía en el Rational Wiki. Según el artículo, nacido de una familia católica, Schnoebelen afirma haberse hecho seguidor de la Wicca. Dice que un espíritu guía lo animó a que leyera la Biblia satánica de Anton LaVey, luego de la cual se unió a la iglesia de Satanás. Pero como no era lo suficientemente oscura para él, se hizo masón. ¡Tan, tan, tan! Donde dice que llegó al grado 90. A pesar de que solo hay 33 grados en la masonería tradicional. El barbudo hizo un trato con el diablo, quien le dijo que le iba a dar superpoderes por 7 años, y después lo enviaría a festejar por toda la eternidad en el infierno. Sus guías espirituales lo hicieron unirse a los Illuminati, donde pudo hablar con los espíritus de Jesús, Hitler y Aleister Crowley. Y Aleister Crowley es un tipo del principio de los 1900, me parece, que decía que era ocultista y inventó un montón de cosas, y ya vamos a hablar de él también. También empezó a tener relaciones sexuales con ángeles caídos. Después de todo esto, siguió yendo más y más al lado oscuro y se hizo sacerdote católico. Religión absolutamente llena de satanistas, dice. Fortuitamente, sus amigos satánicos le dieron 2 opciones: hacerse un vampiro o hacerse un hombre lobo. Y como el Bill era del equipo Edward para toda la vida, se hizo vampiro. Y no podía comer nada más que sangre y podía ser dañado con ajos y la luz solar. Cuando un cristiano comenzó a orar por él, sus poderes desaparecieron, así que se hizo mormón, donde duró 5 años hasta que leyó la Biblia por primera vez, a pesar de que dice haber recibido una maestría en teología de una universidad católica, y se convirtió en un cristiano en 1984. Cuando uno lee los diversos libros y escucha las diferentes charlas del barbudo uno se da cuenta que fue un católico, un masón, un seguidor de la Wicca, un satanista y un mormón, todo al mismo tiempo. Hoy en día tiene su ministerio en el internet, una página que es más que nada una tienda donde puede vender sus libros y panfletos y donde enseña que la tierra es plana. Pasemos entonces al video Mormonismo y el Templo de la Perdición.
Este video tiene la forma de una presentación en una iglesia o en una conferencia, aunque es claro que el barbudo está solo en una pieza hablándole al aire. Dice que este es un video nuevo, grabado hace unos años, que incluye nuevo material y gráficos más avanzados. Aunque casi todas las imágenes son fotos y memes que bajó del internet. La primera hora y media es una historia de la vida del Bill, básicamente lo que conté anteriormente, y de la historia de la iglesia, la cual es bastante acertada. Y en la segunda parte empieza a hablar de la conexión entre el templo mormón y el satanismo. Muchos de sus argumentos siguen esta fórmula. Premisa A. Los mormones dicen que A. Premisa B. Los satanistas también dicen que A. Conclusión. Los mormones son satanistas. El problema es que nunca da ninguna fuente para lo que afirma sobre los satanistas. Muchas de sus aseveraciones son citas de LaVey, el creador de la iglesia de Satanás, de quien vamos a hablar más adelante, y quien es un ateo declarado, quien no solo no cree en Dios, sino tampoco en Satanás. De todos modos, muchas de sus citas de LaVey no son más que inventos, o dice cosas como, las brujas creen en tal y tal cosa, pero no puedo darles la referencia porque es algo demasiado secreto. Todo eso es muy conveniente y requiere que creamos en él al 100% en todo lo que el barbudo me dice, ya que no tengo otra fuente de información más que su propia palabra. Yo también puedo hacer lo mismo. Por ejemplo, yo puedo afirmar que según los druidas satanistas del siglo III que comían bebés para el desayuno, las barbas de medio metro son la fuente de poder de la esencia pura de toda la maldad, la cual reina en el centro de la tierra. Bill tiene una barba de medio metro, ergo, Bill es la fuente de poder de la esencia pura de toda la maldad. Es fácil inventar cosas como esa, y hace que la gente que se toma en serio la investigación del mormonismo, de su historia, de su doctrina, etc., quienes nos pasamos horas doblados leyendo libros y haciendo el trabajo duro del que coso este se aprovecha, seamos ignorados. Porque, diría un mormón que se encuentra con material como este, no se puede tomar en serio a los antimormones porque el único argumento que tienen es inventar mentiras. ¿Qué mentiras? Veamos. Según Bill, entre otras gansadas, dice que el templo mormón es un imán para demonios, porque está construido con trapezoides, una figura que LaVey dijo que era una figura especial para ese tipo de cosas. Así que todas las figuras trapezoidales que vean, ya saben, diablo. Aunque como dije, LaVey ni creía en esas cosas, sino que las inventaba y las escribía para provocar a nabos como este. O sea, si él realmente cree en esto, o lo dice nada más que para llamar la atención, no lo sé. Pero sea la razón que fuere, este tipo no está bien. Lo que más me ofendió es que se burló del templo de la Comunidad de Cristo, antes llamada la Iglesia Sud reorganizada, la cual, según él, tiene una forma fálica, cuando realmente es una concha de mar con la punta hacia el cielo, indicando comunicación con lo divino. O sea, si para él una espiral con punta aguda al final es algo fálico, no me quiero imaginar cómo será el pajarito del coso este. Además, el templo de la Comunidad de Cristo es hermoso y todos son bienvenidos, todos pueden entrar, todos pueden caminar por todo el templo y es realmente muy lindo. El viejo este entonces empieza a hablar de símbolos y de numerología. Por ejemplo, dice que el templo mormón tiene pentagramas invertidos, un claro símbolo satanista. Y es verdad que los hay, los cuales es desafortunado para los mormones, ya que cualquiera que note eso, ya sea un cristiano conspiranoico como el viejo este o no, siente una cierta reacción negativa, pero eso no es más que una interpretación moderna. El pentagrama no comenzó a considerarse un símbolo satánico hasta que un supuesto ocultista que se hacía llamar Eliphas Levi escribió en uno de sus libros que un pentagrama con las puntas para arriba era un símbolo de luz, mientras que el inverso era un símbolo de magia negra, malevolente y de satanismo. No hay evidencia de que esto hubiera sido afirmado antes de que Levi básicamente lo inventara. El libro de Levi fue escrito en 1854. El templo de Salt Lake fue terminado 8 años antes, en 1846, por lo que Brigham Young no podría haber estado al tanto de la teoría del ocultista este. Además, la conexión entre el pentagrama invertido y el satanismo no se hizo realmente popular hasta que Anton LaVey la excavara y la sacara a luz otra vez en el siglo XX. El sitio Mormon Research Ministry, o MRM, un grupo cristiano antimormón, admite que el pentagrama invertido fue usado por los cristianos en su arte, y hasta tenía un nombre, las 5 heridas de Cristo. Otros consideraban que cada punto del pentagrama representaba la virtud conectada con los 5 sentidos y los 5 dedos de la mano.
Para un mormón sin mucho conocimiento de la doctrina cristiana, un pentagrama bien podría representar una estrella, siguiendo el patrón de los 3 cielos mormones: el celestial, representado por el sol, y por ende las imágenes del sol en el templo de Nabú y otros, a lo cual el barudo dice que representa al dios sol, un dios pagano, evidencia de que los mormones son satanistas. El reino terrestre, representado por la luna, la cual también aparece en los templos, y el reino celestial, representado por las estrellas. Todos esos símbolos están representados en los templos mormones, por lo que no es tan difícil ver la conexión con esa parte de su doctrina, por más equivocada que uno piense que esté. No hay nada satánico ni siniestro en ninguno de esos símbolos. El MRM también parece reconocer, a regañadientes, que no hay evidencia anterior a 1856 de que el pentagrama invertido tuviera una conexión satánica, pero cita escritos de brujas y seguidores de Wicca que dicen lo contrario. ¿La fuente para esta afirmación? 2 blogs, escritos por unos cualquieras. Eso no es serio. El Barbas también dice que el templo está lleno de símbolos masones, tales como una imagen de 2 hombres dándose la mano. Obvio, todos sabemos que el mormonismo es masón, pero no nos ha demostrado que la masonería será algo realmente negativo o satánico. Si los que me escuchan o leen creen que la masonería es satánica, están meando en el árbol equivocado, así que no me hace falta en sus emails o comentarios. Otro símbolo claramente satánico es un esquema de la Osa Mayor en una de las paredes externas del templo. Según el Billy, la Osa Mayor es el gran dragón del cielo en la religión egipcia, lo cual, según Crowley, era la madre malvada, la bruja de la maldad y la diosa de la noche. Por supuesto, una constelación puede representar muchas cosas diferentes para gente distinta, pero primero que nada, Crowley era igual que LaVey y Levi, le gustaba inventar giladas. Era un poeta después de todo y novelista. Segundo, la Osa Mayor claramente es un símbolo que guía a los marineros a la noche, ya que es tan fácil de distinguir y siempre apunta al norte, y de hecho se usa para encontrar la Osa Menor, también conocida como la Estrella del Norte. Siendo que la Osa Mayor entonces es una guía, ¿cómo no puede uno darle el significado obvio que los mormones de esa época le quisieron dar, en lugar de andar desenterrando diosas egipcias inventadas por un neurótico inglés del siglo XIX? Lo peor es que después de que inventa esa conexión, pasa como 2 o 3 minutos más buscando escrituras en la Biblia que dicen que los dragones son del diablo. El problema es que no conectó a la Osa Mayor en el templo con los dragones, así que esa diatriba no es más que una tangente que no agrega nada sustancial. Volviendo al ejemplo de las barbas, puedo encontrar 200 ejemplos en la historia donde las barbas pueden representar algo negativo, pero eso no quiere decir que esa es la razón por la que Bill tiene una. Uno de los argumentos más ridículos tiene que ver con la numerología de las torres del templo de Salt Lake. Según el Billy, el templo tiene 6 torres. ¡Oh! Y cada torre está rodeado por 12 torres pequeñas. 12 más 1, 13. Como hay 6 torres, 13 por 6 es igual a 78. ¿Y saben qué? Hay 78 cartas en el tarot. Ergo, ¡el diablo! Pero no solo eso. 7 más 8 es 15. Y 1 más 5 es 6. Hay 3 6 en 666. Ergo, ¡el diablo! Por supuesto, después de eso se pasa como 5 minutos hablando de todas las culturas del mundo en el que 6 es algo malo. Todavía no he hecho ninguna conexión. Tomando un descansito del satanismo, Barbitas agrega que hay 35,000 polígamos en Utah y que la iglesia todavía la practica a escondidas. Según el Billy, su obispo le pidió que tomara una segunda esposa y él se negó. ¿Cómo sabemos que todo esto es verdad? Porque él lo dice. Por experiencia personal. Es curioso que diga esto porque también afirma que luego de haber sido miembro por 1 año, se encontró con el Elder Faust del Quórum de los 12 y él le confesó que la iglesia era satánica. O sea, ¿por qué un apóstol le diría eso a un nuevo converso? ¿Cuál sería el beneficio de hacer semejante cosa? Pero este tipo en los 5 años que pasó en la iglesia vio más que la mayoría de los miembros en toda su vida. Otra vez tenemos que creer 100% en su palabra porque hasta ahora ha sido tan confiable, ¿no? O sea, la iglesia ha excomulgado al menos a un miembro del Quórum de los 12, Richard Lyman, de manera pública por poligamia. Pero claro, todavía lo hacen. Pero si la poligamia se practicara, ¿por qué excomulgar a ese apóstol arriesgándose a pasar vergüenza en frente de los medios de prensa mundiales? ¿Por qué no simplemente esconderlo como supuestamente lo hacen con 35,000 de sus miembros? O sea, yo les puedo asegurar que de cada 10 barrios en Utah hay al menos una familia polígama.
Es así de grave el tema aquí en el estado de la Colmena, pero eso no quiere decir que esos matrimonios plurales hayan sido permitidos por la iglesia, mucho menos animados, y estoy seguro que si el obispo se entera, esa familia va a ser inmediatamente excomulgada. Y no estoy diciendo que la iglesia esté enfocada exclusivamente en hacer lo correcto. La iglesia todavía practica la poligamia espiritual después de todo, en la que un hombre puede sellarse en el templo por la eternidad con más de una mujer luego de que sus esposas se fallecen o se divorcian de ellos. Sino que le tienen terror a la prensa negativa si alguien descubre que la iglesia recibe con brazos abiertos a familias polígamas. Por eso su política con respecto a los hijos de polígamos es tan intransigente. No pueden bautizarse en la iglesia hasta que cumplan 18 y condenen las acciones de sus padres. La política de noviembre con respecto a los hijos de parejas del mismo sexo estaba basada en la política de los hijos de familias polígamas. Pero el Barbas sabe que las hay, así que todo bien. Según el Billy, el concilio de 50 se llamaba el concilio de Itfif. Itfif siendo 50 al revés, 50 es 50. Otra prueba de que son ocultistas. Pero José y sus secuaces siempre usaban palabras al revés para tratar de engañar a los que tomaran posesión de sus diarios y cartas. No porque fueran ocultistas, sino porque pensaron que habían inventado un código imposible de descifrar. También dice que el concilio antes se llamaba los Illuminati, lo cual es muy revelador. Pero la realidad es que el concilio de 50 nunca se llamó así. Iba a agregar varios textos de los Tanner y de un libro interesantísimo llamado Satanism, a Cultural History, o Satanismo, una historia cultural, que dan más información sobre el Barbas, pero no creo que valga la pena. O sea, con lo que sabemos de él me parece que es suficiente como para tirar sus argumentos a la basura nomás.